Hermanas en la fe, unidas en amor. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que nos están viendo en otro episodio más de Hermanas en la Fe, bajo la congregación La Verdad en Cristo. Esta que te habla es Sheila Gutiérrez y como en cada episodio estaremos conversando con mujeres valientes, mujeres auténticas y mujeres llenas del amor de Dios, que nos inspiran con sus historias, que nos inspiran con sus testimonios y sobre todas las cosas nos inspiran con sus victorias en Cristo. Aquí encontrarás palabras que sanan, alientos que fortalecen y testimonio que con Dios todo es posible. Así que gracias por acompañarnos y hoy quiero dejarte con este versículo. Ella está vestida de fuerza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Proverbios 31, 25. Así que, ¿qué te digo? Ponte cómoda, ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñanos en esta conversación que seguro va a inspirarte mucho. Dios les bendiga. Hoy nos está acompañando nuestra hermana en la fe, Ana. Ana, Dios te bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Ana, para los que no lo saben, Ana también es de Hanover, ¿verdad? De la iglesia de Hanover. Hermana de Verónica, que la tuvimos hace poco por aquí. Ella yo me la traje para entrevista desde la campaña, ¿verdad? Sí. Y rápido le escogí el número de teléfono. ¿Quiere la entrevista? Y nada, Ana, ¿cómo estás hoy? Gracias a Dios, estamos bien. Bueno. Primeramente te doy gracias, le doy primeramente las gracias a Dios. Amén. Por permitirme llegar aquí y gracias a ti por invitarme. Estoy sumamente alegre y gozosa, ¿verdad?, de poder haber llegado aquí, poder hablar, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en mí, ¿verdad? Y pues aquí estamos. Amén, amén. Y Ana, cuéntanos un poquito sobre ti antes de llegar al Evangelio. Son muchas, ¿verdad? Cómo era mi vida antes. Te la voy a reducir, ¿verdad?, en una corta palabra. Mi vida fue fuerte. Mi vida fue fuerte. Fui criada con mi madre. Mi papá, pues, era un matrimonio disfuncional. Mi papá era, pues, ¿verdad? Él vivía aparte. Él era casado con otra persona. Yo fui criada, pues, entre los dos. Pero sí tuve una semilla que mi abuela, por parte de mi papá, me sembró desde pequeña, ya que ella era cristiana pentecostal. Ella era diácona de la iglesia donde ella iba. Wow. Y esa semilla, a pesar que yo era muy chiquita y no tenía el conocimiento, hoy en día este es el fruto. Amén. Soy la segunda de 4 hermanos por parte de mi mamá y soy la octava. Wow. de las hijas de parte de mi papá, la más pequeña de las hembras. Pues soy criada y nacida en Residencial Luis Llorén Torres. Wow. Soy de Luis Llorén Torres, ¿verdad? Con orgullo lo digo, sale mucha gente buena y hay gente buena. Hay mucha gente cristiana también. Pues crié a mis hijos sola. Tengo 4 hijos, tengo 3 nenas y un varón. Pero fui criada fuerte porque tan temprana edad tuve que ser madre de mis hermanitos, ya que pues mi madre pues no estaba bien, ¿verdad?, para aquel momento. Pero mi madre, yo digo que es la mejor madre. Yo la amo mucho, la respeto y la honro, a pesar, ¿verdad?, de la vida que pues ella tenía en cuanto yo empecé a crecer. Nunca la he podido señalar como mala madre porque nunca lo fue. Sí, pues, ¿verdad?, como digo yo, toda madre, ¿verdad?, en aquel tiempo pues tienen sus problemas
pero siempre estuve ahí con ella. ¿Sabes? Es una familia, mi familia es bien grande por parte de mi mamá y mi papá. Por parte de mi mamá me crió mi tía, tengo muchas tías, primas, una familia muy amorosa, muy cariñosa, y siempre nos enseñaron respeto hacia hacia las personas mayores, nos enseñaron, nos dieron educación, y pues a mis 48 años pues le doy gracias a Dios a todo lo que viví. Amén. ¿Y cuándo fue que decidiste llegar al camino, ¿verdad? Llegar al Evangelio, reconciliarte con Jesús? Pues mira, Sheila, en el 2008, yo llegué en el 2007 a Pensilvania por una condición de salud de mi hija, del medio, que hoy en día entiendo que fue el Señor. Porque pues, para aquel momento no sabía, pero hoy en día el Señor me lo trae a memoria, que Él fue el que permitió eso para traerme para acá. ¿Por qué? Porque a donde vivía no iba a tener el tiempo. No iba a tener el tiempo para poderme fijar quién era Dios y qué Dios podía hacer en mí. ¿Por qué? Porque mi vida en Puerto Rico era muy ajetreada, en la calle, no tenía tiempo, todo el tiempo con mis hijos, salía. ¿Qué pasa? Llegó en el 2007 a Pensilvania por la condición de salud de mi hija. Pasaron muchas cosas. En el 2008 llego a una iglesia en York. Empecé a perseverar ahí por primera vez, ¿verdad? Fui a esa iglesia. Empecé a congregarme, estuve como 3 años yendo a la iglesia, pero pasa algo y me aparto. ¿Por qué? Porque me empecé a fijar en el hombre. ¿Sabe? No hay excusa. Yo no puedo echarle la culpa ni al pastor ni a nadie. Ya la culpa fue mía, que me empecé a fijar en lo que había afuera y no me estaba fijando en lo que tenía que fijarme, que era en Cristo. ¿Verdad? Llego en el 2008 a esta iglesia, me aparto en el 2012 por ahí, 13, me aparto. En el 2017 estaba ya congregándome en una iglesia que pues ahí conozco a mi esposo. Y mi esposo me trae a la iglesia que hoy en día estoy perseverando, sino que en aquel tiempo era la iglesia madre, era Iglesia Pentecostal Casa del Alfarero en York, que los pastores Pedro y María Vázquez. Visito allá y los pastores empezaron a trabajar conmigo. Empezaron a trabajar conmigo y con mi esposo. Cuando decido en el 2021, del 20 al 21, volver al camino, era porque me sentí un vacío en mi corazón. Veía que tenía a mi esposo, veía que tenía a mis hijos, veía que tenía a mis nietos, tenía mi trabajo, tenía mi propio negocio. Y yo un día sentada en una ventana de mi casa mirando para afuera, digo, Señor, ¿por qué yo siento este vacío? Y el Espíritu Santo me decía, me hacía sentir, porque te hago falta yo. Yo soy el único que puedo, ¿verdad?, llenar ese vacío. Y ahí tenía un trago en mi mano, dejo el trago al lado. Y yo dije, desde hoy, Señor, yo quiero sentir que tú llenes ese vacío, porque no podía más. Wow. Me deja sin palabras porque una de las primeras entrevistas que yo hice aquí fue que yo hablé de mí misma, ¿verdad? Y fue así mismo, que yo sentía un vacío y yo no encontraba con qué llenarlo. Y yo hacía un montón de cosas y yo decía, pero ¿por qué siento este vacío? Y fue así, el Espíritu Santo me inquietó y me dijo, es que te hago falta. Es que no estoy en tu vida, no me tienes en tu vida, no me has dejado entrar a tu vida. Y me deja sin palabras porque una de las misiones del podcast es llevar este mensaje a otras mujeres. Que otras mujeres vean que
lo que yo pasé, lo pasaste tú, lo puede pasar alguien más detrás de las cámaras, ¿verdad? Y que el único que llena el vacío es el nuestro Señor, eso es así. Sheila, yo me comparo con la mujer samaritana. ¿Tú sabes por qué? Porque ella iba a ese pozo a buscar agua para, ¿verdad?, saciar su sed. Y no fue casualidad que ahí estuviera Jesús. Eso es así. Y venía yo de camino para acá y me venía eso mucho a la mente. Te digo sinceramente que yo, ese día, yo decía que yo era la samaritana. Ahora es la que puedo entender un poquito más. ¿Por qué? Porque nada podía saciar esa sed, ¿verdad?, que ella tenía. Al igual que nada podía llenar ese vacío que yo tenía dentro de mí. Hasta que le di la oportunidad al Señor, porque siempre el Señor está presto, siempre el Señor está ahí. Nosotros somos los que lo detenemos y lo aguantamos. Y los que nos apartamos somos nosotros. Él no se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de él. No, en verdad que no. Wow. Y Ana, ¿cuál ha sido ese momento más desafiante en tu vida espiritual y cómo lo superaste? Te digo sinceramente que en mi vida espiritual, con la lucha que yo todavía hoy en día la tengo, yo digo que es con mi carácter. ¿Por qué? Porque vengo del mundo con una barrera, unas paredes fuertes. ¿Por qué? Porque fui madre soltera. Tuve que criar a mis hijos sola, y cuando tú eres madre soltera con 4 hijos, tú misma tienes que crear una barrera para que nadie entre a esa seguridad tuya y de tus hijos. ¿Qué pasa? Que yo, pues, era peleona, no confiaba en nadie, y romper con eso, de que ahora no soy yo, sino es Cristo en mí. Yo digo que eso ha sido lo más desafiante, ¿verdad?, en mi vida, poder dejar que Dios lo quite y que moldee el carácter. Que moldee ese carácter. ¿Por qué? Porque el tú quedarte callada, sí, el tú molderte y decir, ok, está bien, como tú digas, y por dentro está, oh, Señor. Pero es necesario. Sí. Es necesario porque ahí, ¿verdad?, podemos demostrarle a la gente que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Yo digo que eso ha sido lo más desafiante, poder dejar la desconfianza y el carácter fuerte que yo tenía, que no me le quedaba callar a nadie. Y hoy en día pues he aprendido a callarme. ¿Cómo lo he superado? En oración. Y diciéndole al Espíritu Santo, ayúdame, porque yo no puedo. Yo no puedo, en verdad que nosotros sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, pues, ¿verdad?, mientras yo lo voy dejando, Él va trabajando. Sí, y vuelvo y digo, por eso me ves riéndome, y es que a mí me pasó, yo también creí esa barrera, y todo el mundo me dice, Sheila, pero es que tienes un carácter fuerte, pero es que no es fácil. Cuando nos toca lidiar con cosas solas, no es fácil. Y yo ahora, pues poco a poco, ok, Dios, haz lo tuyo. Me quito yo, entra tú. Yo no puedo. Y no es fácil. Y Ana, ¿participas en algún ministerio o liderazgo? Sé que te estás congregando. Voy para 4 años sirviéndole al Señor. Y te digo que estoy en el mejor liderazgo que puedo tener, que es la limpieza, limpiar la casa del Señor. Yo amo y apasiono limpiar la casa de Dios. Yo, ¿verdad?, no tengo miedo de hablarle al mundo entero que hay un Cristo que nos ama tal y como somos, pero yo cojo el micrófono, a mí me tiembla hasta el pelo. Sinceramente, yo digo en lo que a lo mejor nadie quiere, pero él es el único ministerio esencial y primero que tenemos que tener, que es el servir, limpiar la casa de Dios. Amén.
que es servir con, ¿verdad? Hacerlo con gozo, con amor. ¿Por qué? Porque es para Dios. No podemos ver que sea para el pastor, no podemos ver que sea para los hermanos, sino para Dios. Amén. Y ese es mi liderazgo, ¿verdad? Hay un grupo, somos un grupo, cada cual tiene su área que tiene que hacer y pues yo pues soy la que los ayudo y estoy ahí con ellos mano a mano. Pero Amén. ¿Y cómo mantienes tu relación con Dios viva y fuerte en medio de tus responsabilidades? Sé que eres esposa, que eres mamá, me acabas de decir que eres abuela, trabajas, ¿verdad? sí, Y sobre todas las cosas, sierva de Dios. amén, así mismo es. Pues mira, antes no tenía, Sheila, el tiempo, no tenía el entendimiento de cómo lo iba a hacer. Ujú. Pero cuando empecé a leer un libro que habla, tengo un corazón de María en un mundo de Marta, tenemos que tener ese corazón en este mundo de afán, porque sabes que Estados Unidos es un mundo que es bien acelerado, Demasiado. que no te da tiempo para nada. Pero qué lindo cuando tú te levantas por la mañana de madrugada y lo primero que haces es darle el tiempo al Señor. Y yo lo he podido vivir, que el Señor el reloj lo pone lentísimo, o sea que me da tiempo para todo. Amén. Para oro por la mañana, me levanto, me voy para mi trabajo, llego a mi casa, pues atiendo a mi esposo, nos vestimos, nos vamos para la iglesia. ¿Verdad? Mis hijos ya todos son adultos, todos tienen su familia. Trato después de llamar, ayudarle en lo que yo pueda a mis hijos, a mis nietos, pues. Eso es un amor que yo quisiera tener una canto de casa y traerlos a toditos conmigo. Pero pues saco casi siempre un día al fin de semana y voy, los busco o voy a las casas y juego con ellos un ratito. Pero todo, he encontrado que todo es primero poniendo a Dios primero. Ujú. Y ya después pues Dios mismo me ha permitido vivir, que Él me da el tiempo para todo. Eso es así. Y a veces uno dice, pero ¿y cómo me dio tiempo para todo? ¿Cómo yo pude tener Y el hasta tiempo sobra. para ahora? Y no está, nos sobra. Eso es así. Ujú. Y sé que me dijiste que te inspira la samaritana, Sí. pero ¿tienes alguna otra, verdad, persona en la Biblia? Te digo sinceramente que José y David. José y David. Wow, Eh, David. hay 3 hombres de la Biblia, hay muchos, porque el Ujú. primero que me inspira es Jesús. Amén. Pero lo que es José y David, que fueron 2 hombres que fueron rechazados, ¿verdad? Por su propia familia. ¿Y por qué me inspira? Porque yo llegué a vivir de rechazo. Wow. Y cuando empecé a leer su historia y decir, wow, yo llegué a vivir así. Pero qué lindo, ¿verdad? Que tenemos un padre Ujú. que él está pendiente al cuidado de nosotros para todo. Y te digo sinceramente que son los 2, ellos 2 y Pablo. José, David y Pablo, porque fueron hombres que fueron rechazados y que a lo mejor no pensaban que pues iban a ser rey. Ujú. Y José iba a salvar a su pueblo, ¿verdad? Y todo Dios lo tenía, como digo yo, fríamente calculado. Porque si venimos a ver, llegó a ser el propósito del Señor en cada uno de ellos. Amén. Y algunas veces nosotros nos sentimos de que, no me quieren aquí, no me quieren allá. Pero lo importante es que Dios nos ama. Eso es así. Y que una vez Dios nos ama, no nos importe, no nos debe de importar más nada, en No. especial lo que diga el hombre. De Amén, verdad que así sí. mismito es. Y Ana, ¿hay algún versículo de la Biblia que te haya marcado, que tú dices, este versículo en ese momento fue como que lo que me ayudó? Pues mira, mi abuelita, nunca se me va a olvidar, mi abuelita Ramona, era su nombre. Cuando yo me quedaba con ella nos enseñaba a mí y a mis primas el Salmo 4, el último versículo que dice, Jehová, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ella nos enseñó a leerlo completito, desde la primera hasta la última. Y ese último nunca se me ha olvidado. El por qué ha sido el versículo que ha marcado mi vida, porque en el tiempo que yo no conocía a Dios,
ese versículo siempre estuvo conmigo, porque la vida que viví, que mi mamá me llegó a tirar a la calle, pasan muchas cosas en mi vida y siempre ese versículo yo lo decía, a donde estuviera, casa de mi amiga, donde yo me quedara, donde me cogiera la noche, yo decía, en paz me acostaré así mismo, a donde fuera. Y yo digo que ese es un versículo que marcó mi vida hasta el son de hoy, ¿verdad? Porque mi abuelita me lo enseñó desde chiquitita. Amén. ¿Y hay algún mensaje que tú le puedas dar a todas esas mujeres, a todas esas jóvenes que quizás ahora mismo están pasando por lo que tú pasaste? Ese mensaje que quizás ellas no saben qué hacer ahora mismo o a dónde acudir. Pues mira, ¿verdad? Yo le digo a todas estas mujeres y jóvenes que nuestra vida está en Cristo, que sin Cristo nada vamos a hacer, que podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos rechazadas. Yo fui una mujer que sentí rechazo desde pequeña, fui maltratada por un hombre física y verbalmente. Sí hay solución y la única solución es Cristo Jesús. Amén. Que en aquel momento yo no lo podía entender porque no tuve a nadie que me pudiera encaminar y decirme, mira, esta es la solución. Algunas veces nos justificamos y decimos que nadie nos busca. Pues si nadie te busca, busca tú. Eso es así. Si nadie te da amor, ama tú. Si nadie te ha perdonado, perdona tú. Y tú vas a ver cómo Dios va a hacer, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque lo viví. Yo para perdonarle era bien difícil. Y cuando pude entender que si yo quería que Dios me perdonara a mí, yo tenía que perdonar para adelante. En cuanto yo perdoné, vi la mano del Señor en mi vida y en verdad que es el mejor amor, es la mejor protección, es la mejor cobertura, yo digo el mejor guardián que podemos tener, es Dios. Y que cuando te sientas sola, que cuando te sientas triste, Dios está al lado tuyo aunque tú no lo veas. Amén. Dale gracias, Señor, ayúdame, te amo, Él va a estar ahí. Dale la oportunidad a Él, que Él entre a tu corazón y tú vas a ver que Él va a cambiar todo. Amén. Bueno, Ana, esto ha sido todo por hoy. Por hoy, pues como siempre les digo, espero el próximo año tener una segunda parte. Amén. Muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Te agradezco un montón. Los estaré viendo en el próximo episodio. Yo me estoy congregando en Congregación La Verdad en Cristo, 148 Reno Avenue, New Cumberland. Y nuestra hermana Ana se está congregando ¿en dónde? Ok, mi iglesia es Iglesia Pentecostal Casa del Alfarero en Hanover. La dirección es 585, de la McAllister Street en Hanover, PA. Mis pastores Peter Pérez y Mariela Marcano. Así que ya sabes, no tienes un lugar donde congregarte, tienes dos lugares donde congregarte y dos lugares si necesitas escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Si necesitas ese amor y ese cariño, así que tienes dos iglesias donde congregarte. Amén. Así que es hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio junto a nuestra hermana en la fe. Espero que haya sido de inspiración para tu vida o al igualmente inspiración para el que estuviera al lado tuyo. Así que quédate hasta el próximo episodio que será muy pronto. Y recuerda que estamos bajo la congregación La Verdad en Cristo, 148 Reno Avenue, New Cumberland, Pensilvania. Y nuestros servicios son martes, estudio bíblico y oración a las 7 p.m. Viernes, cultos de sociedades a las 7 p.m. Y los domingos, estudios bíblicos a las 12 y a las 2 de la tarde tienes servicio. Así que si no tienes un lugar donde congregarte o simplemente deseas escuchar la palabra de Dios, te invito a que pases y escuches la palabra de Dios, que sé que será de inspiración para tu vida. Así que hasta la próxima. Dios te bendiga. Hermanas en la fe.